Bienvenidos a Filosofía Tierra. Bienvenidos a Filosofía en Segundos. Hoy nos toca hablar de Juan de Capriolo después de meses de no seguir con el proyecto. Y claro, Juan de Capriolo nace en 1380 a 1444, donde parte y es un francés escolástico que defiende a Santo Tomás de Aquino, no desarrolla su propio pensamiento, pero en un tiempo donde el nominalismo estaba en auge y todas las escuelas estaban mandando un tipo de... estaba predominando el pensamiento nominalista. Juan de Capriolo enfatiza en Santo Tomás de Aquino y la diferencia entre esencia y existencia, ¿no? Entonces, al hacer esta diferencia, se convierte en un defensor muy profundo al pensamiento de Tomás de Aquino. En este sentido, podemos decir que tiene este tipo de defensa, donde Capriolo revisa minuciosamente las cuestiones de la suma teleológica y otras obras tomistas, y presenta las objeciones más fuertes de sus adversarios, ¿no? Como Scoto, Duns Scoto, Auckland, y Durando, que es este pensador, Durando de San, si bien no recuerdo, Porciano, San Porciano, Guillermo de Auckland y Duns Scoto. En este sentido, analiza profundamente la suma teleológica y hace escribe un libro que se llama la defensa teleológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y claro, es precisamente acá donde hace esta defensa estructurada y exhaustiva del pensamiento de Tomás. Y Capriolo revisa minuciosamente las cuestiones de la suma teleológica y otras obras tomistas. Y claro, presenta las objeciones más fuertes de sus adversarios y responde una por una, mostrando por qué la oposición tomista es más coherente y metafísicamente más sólida. Y claro, se le considera en este periodo del tomismo tardío, ¿no? Que recordemos que en el siglo XV el escotismo era muy influyente, especialmente en París, ¿no? Y claro, la obra de Capriolo evitó que el tomismo se diluyera y permitió que Tomás siguiera vigente en estudios posteriores, más seriamente, no más minuciosamente, como él lo había hecho. En este sentido, Capriolo es el puente histórico entre la época del tomismo y la escolástica del Renacimiento. Entonces, Capriolo presenta lo mejor del método escolástico tardío, haciendo esta distinción precisa, la argumentación rígida y también entrando estas controversias bien estructuradas, ¿no? Presentando objeciones, respondiendo, concluyendo con claridad. Entonces se le considera uno de los últimos maestros escolásticos antes del giro humanista del siglo XVI, que ocurrió con el desarrollo de Galileo, con Galileo, Bacon, Descartes y posteriormente también ya se entra este tipo de pensamiento humanista, ¿no? De pensamiento de la filosofía moderna, donde el ser humano está en el centro del universo, y por estar en el centro del universo se vuelve la certeza, y al volverse en la certeza se coloca en el ser humano al centro de todo conocimiento verdadero, ¿no? Y bien, entonces podemos decir que los defensores de su obra principal es la defensa teleológica de Tomás de Aquino, y ahí defiende la tesis de Tomás, ¿no? Y responde a Duns Scoto, porque ataca su distinción formal, la teoría de la univocidad del ser y su acento en la voluntad divina, ¿no? Pero claro, el punto está en que hace este aporte claro entre esencia y existencia Tomás de Aquino, ¿no? Para Duns Scoto, la distinción entre esencia y existencia en las criaturas era solo formal, y no había una distinción hecha por el entendimiento. Entonces Capriolo afirma con fuerza esta posición tomista, ¿no? Donde la distinción es real, y ahí agrega el concepto de acto, ¿no? Donde básicamente
el problema era este. Nosotros cuando, por ejemplo, decimos el perro es un animal racional, claro, es la esencia, lo que es una cosa, no es un perro, es un animal racional, bueno, es un animal mamífero, no racional, perdón, que ladra. Entonces la esencia es esta, la existencia es que esa cosa exista realmente fuera de la mente. Entonces puedes saber que es un unicornio, o sea, puedes conocer su esencia, pero no puedes ver que exista. Pero no, por más que conozcas la esencia del unicornio, no va a ser que exista. Entonces, Scotto decía que la diferencia entre esencia y existencia es solo una distinción mental, ¿no? Donde el intelecto separa ambos conceptos. Va a separar ambos conceptos, pero en la realidad están unidos y no hay una diferencia real, ¿no? La mente los separa y la realidad no tanto, no hace esa distinción mucha. Bueno, no hace esta distinción porque recordemos que los nominalistas decían que los universales solo existían en la mente, ¿no? Y claro, los platónicos, neoplatónicos, los universales existían, ¿no? Y esto servía para justificar que había un paraíso. Y no solo eso, para muchas cosas más, pero Capriolo reafirma con fuerza lo que Tomás decía, ¿no? La distinción es real. En las criaturas, esencia y existencia no es igual, son dos cosas distintas en la misma realidad. O sea, yo puedo definir perfectamente qué es un dragón, pero no existe. Puedo saber qué es un gato, pero solo existe cuando tiene acto de ser. Este acto de ser es lo que aporta Capriolo, o con precisión, porque la esencia no contiene la existencia, ¿no? Claro, después con ver que leí más adelante, pero vamos a ir después no quiero que se pierda la noción de Capriolo. Entonces hay que recibir el acto de existir, ¿no? Y Dios da ese acto de existir. Entonces solo en Dios hay esta igualdad, ¿no? De esencia y existencia. En Dios lo que es implica que existe. Por eso Dios es el ser mismo, donde todo lo demás participa del ser. No lo posee por sí, ¿no? No lo posee por sí. Entonces, esta distinción permite entender que las criaturas son posibles, pero no necesarias, que dependen de Dios para existir, que el mundo está hecho de acto más potencia, o sea, de existir, más ser capaz de recibir ese acto. Y esta es la base entera para toda la metafísica tomista del ser. Y claramente eso resalta Capriolo. También tenemos que hablar del conocimiento intelectual, donde insiste en el realismo moderado tomista contra el nominalismo, ¿no? El intelecto conoce las esencias universales y no nombres o conceptos vacíos. Y esto es importante para justificar el concepto más adelante de libertad de Dios, para justificar un uso práctico de estos conceptos para actuar correctamente, ¿no? Como base para la moralidad. Más adelante con Kant, incluso más antes con Spinoza y con Malebranche también. Entonces, otro punto es la causalidad y la metafísica de la creación, donde defiende la causalidad entre criaturas contra el ocasionalismo incipiente, ¿no? Y contra la excesiva atenuación escolástica. Esta parte del ocasionalismo incipiente básicamente decía que nosotros cada acto que hacemos en el mundo proviene de Dios, ¿no? Nosotros tenemos la intención, por ejemplo, de levantar la mano, y yo tengo la intención y Dios hace que levante la mano, ¿no? Entonces todo dependía de Dios, pero con la causalidad real entre criaturas era esta parte separada de Dios, donde había un creador y había lo creado. Y con Malebranche solo hay el creador, ¿no? Todos estamos dentro de la mente de Dios, ¿no? Eso, y con respecto al ocasionalismo, se ve reflejado en los actos que hacemos. Y también por el conocimiento, ¿no? Porque tiene mucho mérito Malebranche, porque decía, ¿no? Nosotros entendemos, pero entendemos las matemáticas, entendemos conocimientos ideas perfectas como el bien supremo y demás, pero estos conocimientos provenían de un intelecto universal, ¿no? Que era Dios mismo, y no provenían de una mente separada de Dios, ¿no? Porque esto iba en contra de la omnisciencia. La omnisciencia no se podía dividir en dos, si no, no sería omnisciencia, ¿no? Y correspondería a un poder supremo de Dios, sino solo a
al hombre, ¿no? Y claro, cuando Descartes... Bien, entonces Juan de Capriolo es considerado el príncipe de los tomistas, porque sin Capriolo probablemente el tomismo habría perdido centralidad en la tradición escolástica y su trabajo fue tan exhaustivo que se volvió referencia obligada para Cayetano, Bañez y Suárez también. Bien, entonces nos vemos en el siguiente filósofo y vamos a volver con esta serie Filosofía en Segundos para acabar de una vez con la modernidad y entrar al periodo contemporáneo y hacer un proyecto que es muy bonito, muy interesante, que lo van a ver seguramente más adelante. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en otro video.